Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos referente a los temas que abordamos, que tratamos y que tienen como objetivo no perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico, de igual manera los temas de opinión. Luis Eduardo Ari Jaimes y su equipo de producción originando esta misma programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Pues también cuando hablamos de lo que concierne a el que compartamos, que cuando hablamos de vida, cuando hablamos también de que la salud es importante, pues hay quienes también en ese proceso necesitan que lógicamente por algunas circunstancias, lógicamente que tienen que ver con la vida a través de lo que comúnmente conocemos como la donación de sangre. Para hablar de este tema, pues hemos invitado al profesional de la medicina, Cristian Daniel Sánchez Tapies, quien hace parte del equipo del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia. Pues médico, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación tan especial acá a este programa y pues a Guanevisión y a toda pues audiencia. A ver, me dice que la formación académica, ¿de dónde tuvo precisamente como egresado de médico? Sí, egresado pues del año 2020 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recién 4 años, ¿no? 4 añitos ya va para llegando, 5. Va llegando al lustro. Ya vamos llegando, sí señor. Llegando y después vendrán las décadas y así sucesivamente. Poco a poco. A ver, doctor Cristian, cuando hablamos del banco de sangre de cualquiera de las instituciones, y en este caso particular del Hospital Internacional de Colombia, ¿a qué hacemos referencia? En otras palabras, ¿qué es el banco de sangre de una institución? Un banco de sangre es una institución o un centro en el cual se hace un proceso en el cual se obtiene sangre o hemocomponentes que son el resultado de una donación dada por una persona, ¿sí? Estos hemocomponentes o esta donación de sangre va a ser procesada, ¿sí? Es donde se va a hacer todo el proceso de cerciorarnos de que pues, esa donación de ese hemocomponente está segura al 100% para ser utilizado en diferentes complejidades de salud que tienen cada uno de los pacientes, ¿sí? Además de ser procesada, también obviamente es almacenada para el momento en que llega a ser utilizada o llega a ser requerida, pues se tenga a la mano el hemocomponente y de esta manera pues hacer todo el proceso de posterior uso según corresponda a la persona. Es decir, cuando hablamos de banco como en la banca tradicional, en la parte financiera, es unos depósitos. Prácticamente es como una manera donde se deposita, pero en esta ocasión no es dinero, sino es un hemocomponente vital como es la sangre para diferentes complejidades de salud que presenta cada persona. Y haciéndose parangón para depositar y para retirar, ¿no? Claro, sí, de esa manera, claro, se obtiene. Los donantes y quienes pues requieren ya después de esa donación que les sea la transfusión respectiva, ¿no? Claro, sí señor, de esa manera obviamente, como su merced lo dice, se deposita unas personas, otras personas van a ser quienes lo retiren, decirlo de esa manera, cuando sea su respectivo uso o lo requieran. A ver, antes de entrar precisamente a hablar de la donación de sangre, que es importante y es el tema relevante que vamos a tratar, ¿qué otras pruebas se hacen en un banco de sangre? Digamos que el proceso como tal, o las pruebas que se hacen ciertas pruebas también previas a la donación como tal, de esa manera podernos cerciorar como personal de salud de que la donación no le vaya tampoco a hacer un daño al quien la vaya a hacer, ¿sí? Entonces hacen ciertos procesos o ciertos examen físico, por decirlo de esa manera, de donde determinamos y pues nos aseguramos de que obviamente la persona está apta en un 100% y que la donación no le va a hacer ninguna repercusión. Y de igual manera, cuando se va a utilizar, también se hacen ciertos procesos y ciertas pruebas para cerciorarnos de que en un 100% la sangre que va a ser utilizada esté en su totalidad segura. A ver, cuando pues regularmente asiste, por decir algo, un paciente a una consulta médica y que lógicamente se notan de ese diagnóstico que hacen ustedes los médicos para descartar o alguna, tengo entendido que se hacen algunos exámenes también, veía que
por ejemplo, el VIH y otros exámenes también que hacen en los bancos de sangre? Sí, digamos, por normativa, digamos, se hacen ciertas pruebas de tamizaje posterior a la donación o a la sangre que ha sido donada, se hacen ciertas pruebas de tamizaje para de esta manera, pues obviamente, estar en su totalidad seguros de que obviamente la sangre que va a ser utilizada no vaya a generarle ningún daño, ninguna repercusión a la persona que la vaya a necesitar. Pero me refiero cuando ya se requiere también mirar, descartar patologías de alguna persona, aparte de sí, de examinar como usted dice, hacer el proceso de la sangre para los donantes, es decir, otros servicios, en otras palabras. Digamos, en cuanto a pruebas así como, digamos, de diagnóstico o algo, realmente durante el banco de sangre no se hacen, sino son pruebas de tamizaje que por normativa se realizan para de esta manera, pues es como un método del banco cerciorarse de que pues lo que se va a utilizar, el hemocomponente, sea, como lo he repetido, en su totalidad seguro y que pues no vaya a hacer ningún daño a la persona que lo vaya a recibir. Pero como tal, digamos, para un diagnóstico o decirle, su merced sufre de esto, esto, esto y esto, las pruebas que se hacen en un banco de sangre no son, digamos, con esa finalidad. A ver, doctor Cristian, pues muchos temas, bucús, que se ha creado en torno a que algunas personas no donan sangre por, por algunas creencias, por la parte cultural, en fin, por lo que son los decires, post populi, en fin, todo lo pertinente, esos temas que vamos a abordar. Pero mientras tanto hablemos en sí, ¿cómo es el proceso? Ya hagamos de cuenta de que Luis Eduardo Arias donó la sangre. ¿Qué continúa en ese proceso precisamente allá en el banco de sangre? Exacto, digamos, después de la persona haber llegado, haber cumplido con los requisitos, hacer todo el proceso de selección del donante y pues obviamente después de haber hecho la extracción como tal de sangre, esa unidad o ese hemocomponente va a pasar ciertos procesos internamente pues para evaluar esa donación, ese hemocomponente y poder pues, obviamente posteriormente almacenarlo o si es requerido de urgencia ser utilizado inmediatamente. ¿Sí? Uno de los procesos después de la donación es que se hace el respectivo también, se hace fraccionamiento de diferentes hemocomponentes. ¿Sí? Por la sangre, digamos, circula diferentes hemocomponentes, no solamente los glóbulos rojos, ¿sí? Que son los que se encargan pues, de transportar el oxígeno, sino diferentes hemocomponentes que cada uno de ellos cumple cierta función y que pues, nos puede servir en diferentes tratamientos que sean requeridos por la complejidad de salud que presente la persona. ¿Sí? Entonces está el plasma, que es la parte líquida de la sangre, está también los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, ¿sí? Y también pues está una parte de los crioprecipitados que se sacan a través del plasma, ¿sí? Entonces son diferentes hemocomponentes que posterior a la donación internamente se hace ese debido proceso, además que se obtienen obviamente diferentes muestras para hacer las respectivas pruebas de tamizaje que había mencionado anteriormente y de esa manera pues cerciorarnos de que todo esté en un 100% de seguridad y obviamente posteriormente hacer su uso respectivo. A ver, doctor Cristian, hacíamos el parangón del banco en materia financiera, ¿no? Que habrá de ahorros, habrá de cuenta corriente, CDTs, en fin, todo lo pertinente. Haciendo ese parangón acá con la sangre ya, la que cualquier persona dona y que lógicamente después de todo el proceso, ¿qué continúa en ese? Hagámoslo desde el punto de vista pedagógico. Imaginariamente trasladémonos al banco de sangre. Ya viene la donación. Ese proceso, dónde se deposita, temperaturas, cuánto tiempo de durabilidad, de que pueda ser, que no pierda, que no tenga vencimiento. Exacto. Sí, digamos que hay cierto, digamos, periodo de vencimiento de los diferentes hemocomponentes, necesitan también ciertas condiciones para su respectivo almacenamiento, sino obviamente inmediatamente van a perder su funcionalidad y por ende pues van a tener que ser descartadas esas dichas unidades. Entonces sí, digamos, hay ciertas neveras, ciertas condiciones de temperatura, que requieren diferentes hemocomponentes, unos más que otros, obviamente son temperaturas que hablamos de menos bajo cero, menos 10, menos 24 grados bajo cero, dependiendo del hemocomponente, para poderlo almacenar, ¿sí? Mientras esté almacenado en las condiciones adecuadas, por ejemplo, un glóbulo rojo tiene, digamos, de vida media 42 días, ¿sí? Si en esos 42 días no ha sido requerido, no ha sido utilizado,
ya pierde su funcionalidad, ¿sí? Ya pierde esa función, pierde su característica y por ende pues ya nos toca descartar esa unidad y pues obviamente su respectiva incineración porque pues ya no es de utilidad, ¿sí? Y en cuanto digamos las plaquetas, lo mismo, tienen unas temperaturas que van a los -10 bajos grado cero, ¿sí? Que posteriormente después de 5 días, que es su vida media, si no son utilizadas, también de igual manera van a perder funcionalidad, van a perder sus características y por ende obviamente nos toca hacer el respectivo descarte con su respectiva incineración, ¿sí? Entonces es como esos dos hemocomponentes que requieren esas características a nivel climáticas de temperatura y obviamente con su respectiva vida media de utilización, que si pues no ha sido usada, pues obviamente lleva un proceso de descarte porque ya pues pierden su respectiva funcionalidad. A ver, doctor Cristian, precisamente cuando yo dono la sangre, me la extraen, va al banco de sangre, me menciona que de todo el componente, de todo el líquido de la sangre, continúa allá depositada o veo que precisamente usted me habla del plasma, me habla de las plaquetas, me habla de los glóbulos, ¿eso se separan después de que esté en ese depósito o sigue el líquido así como iba del que me extrayeron a mí? No, como digamos, después del proceso de la donación se hace el respectivo proceso de fraccionamiento, que es donde ya se fraccionan en diferentes tipos de hemocomponentes, ya sea plasma, ya sea plaquetas y el glóbulo rojo como tal, ¿sí? Y ya pues cada hemocomponente tiene pues sus respectivas características de almacenamiento, ¿sí? Para poderlo pues obviamente tener en buenas condiciones, ¿sí? Pero eso se hace, digamos, previo al almacenamiento, ¿sí? Cuando ya tenemos todo fraccionado, todo ya separado de los hemocomponentes, vamos a pasar al almacenamiento, que ya posteriormente, cuando ya vaya a ser utilizado, se hace pues obviamente el debido proceso para su utilización. ¿Cuál es el objetivo médico precisamente de separar esos componentes de la sangre? Cuando usted me habla de la plaqueta, cuando me habla de los glóbulos, en fin, todo lo pertinente. Sí. Tenerlos separados, ¿para qué? Digamos, el objetivo es porque, digamos, a nivel de la sangre, cuando extraemos la sangre tenemos todos los hemocomponentes y a veces, digamos, hay ciertas complejidades de salud o ciertas enfermedades que requieren solamente cierto dicho componente en específico y que otro tipo de componentes específicos. Entonces, por eso de esa manera podemos, digamos, sopesar o digamos tratar diferentes complejidades sin necesidad de que solamente una unidad va a ser para un solo donante, ¿sí? Sino que digamos si ese donante requiere glóbulos rojos, pues vamos para glóbulos rojos. Si digamos de esa unidad o de esa donación podemos sacar plasma para alguien que requiera el plasma, para otra persona. Por eso se dice que donar sangre puede llegar a salvar hasta 3 vidas, ¿sí? Por los diferentes hemocomponentes que requiere diferentes tratamientos de dicha enfermedad. ¿O habrá algunas patologías, algunas falencias de salud que requieren los 3 componentes, es decir, el 100% o no se presenta esa situación médico? Realmente no, digamos que hay diferentes sí, patologías que requieren más de uno, sí, es cierto porque digamos sobre todo los pacientes oncológicos que llegan a presentar disminución tanto de plaquetas como hemoglobina, sí, por ende requerirían plaquetas y glóbulos rojos, sí. Entonces hay diferentes sí, enfermedades que llegan a requerir más de un hemocomponente, pero no en su totalidad. Al médico, pedagógicamente, mientras seguimos haciendo esa convocatoria precisamente para que nos convertamos en donantes en torno a las campañas, en torno a lo que popularmente se conoce como salvar vidas, ¿no? En torno a la donación de aquellas personas que requieren esas transfusiones y que lógicamente es epicentro del programa del día de hoy. Pues cuando me habla usted, médico, de las plaquetas, me habla de los glóbulos, específicamente es para algunas enfermedades específicas, ¿no? También, es decir, cuando hablamos de algunas personas que requieren los tratamientos oncológicos, en fin, sí, esa es parte de aprovechar su presencia profesional y lógicamente en ese tema de la donación de sangre. Sí, digamos, hay ciertas patologías, ciertas enfermedades que requieren de dichos componentes o de dichos componentes sanguíneos, ¿sí? Digamos, como tocábamos el tema de la parte oncológica, son los que lastimosamente requieren más donación de plaquetas, ¿sí? Ellos por su enfermedad, por su patología y asociado al tratamiento, que a veces son quimioterapias, ¿sí? Hacen que
tengan un déficit o un bajón de plaquetas, lo que genera pues obviamente en ellos sangrados recurrentes cuando normalmente no deberían haberlos, ¿sí? Por eso pues obviamente se requiere de suplir ese déficit con una donación o una transfusión, en este caso para la persona del hemocomponente específico, que serían las plaquetas, ¿sí? O digamos también en personas que han tenido accidentes donde han tenido politraumatismos, pérdida de sangre, ¿sí? Que digamos su glóbulo rojo ha disminuido debido a esa pérdida considerable sanguínea, también obviamente va a requerir la transfusión de glóbulos rojos para pues, su respectiva mejoría de salud. A ver, médico, es decir, yo, Luis Eduardo Arias, dona la sangre, que es el proceso, la separación. Cuando se extrae el plasma, la plaqueta y los glóbulos rojos, siguen aislados el líquido que yo doné o con otros donantes, después de extraer las plaquetas, los glóbulos rojos, se integran o sigue separado el componente, el porcentaje que yo doné. Sí, digamos que no es que digamos, no hay casos en los que se coja digamos, un componente de una persona, un componente de otra persona y se unifiquen. No, cada persona sigue separado de cada donante. Sigue separado de cada donante, sí señor. O sea, cada donante dona su respectiva bolsita de sangre, de ahí de esa bolsita se van a hacer la diferente separación de hemocomponentes, manteniendo separada cada donación de cada persona. Si no, no hay como un caso donde se unifiquen dos donaciones de dos personas diferentes, no. O sea, cada uno está con su bolsita por separado de cada persona que haya hecho su respectiva donación. El profesional de la medicina, Cristian Daniel Sánchez Tapia, adscrito, hace parte del equipo de profesionales del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia, nos acompaña precisamente para hablar de este tema peritorio que se requiere y que también como donantes pues podemos, como se dice constante y permanentemente en esas campañas, salvar vidas. A ver, médico, precisamente cuando hablamos de los tipos de sangre, ¿influye en algo el que quienes pueden donar sangre, los tipos? Hablamos comúnmente tal vez de escuela, recordamos que había uno que es el único, que es el dador universal. En fin, hablemos también de eso, de los tipos, el dador universal, el receptor, en fin. Sí, digamos que los grupos sanguíneos a nivel mundial, sí, conocemos que pues obviamente son divididos en dos tipos, ¿sí? Digamos al grupo sanguíneo como tal, que es el que conocemos como la letrica, el A, B, AB u O, ¿sí? Y está el RH, que conocemos el más o el menos, ¿sí? Por eso decimos A positivo, B positivo, o A negativo, o B negativo, ¿sí? Como tal, digamos, sí tiene cierta importancia a la hora de transfusión, ¿sí? Más que todo que a la hora de donación, ¿sí? Porque sí, a la parte de la transfusión necesitamos ver que sea compatible la unidad que se va o la sangre que se va a utilizar en la persona con la persona, ¿sí? A la hora de la donación no hay realmente una mayor relevancia del grupo como tal sanguíneo en cuanto a la donación. Pero volviendo al grupo sanguíneo como tal, pues como habíamos dicho, es el grupo sanguíneo que es dividido por la letra A, B, AB y O, que lo determina, ¿sí? Digamos, en el glóbulo rojo, pues tenemos unos antígenos, ¿sí? o como una marca, ¿sí? Entonces está, digamos, la marca o el antígeno A en la persona, está la marca o el antígeno B, está la marca o el antígeno AB, ¿sí? Digamos, las personas que son del grupo A tienen solamente la marca A, los del grupo B tienen solamente la marca B, los del grupo AB tienen solamente la marca A y B, ¿sí? Y el grupo O no tiene ninguna marca, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese no tiene marca específica? Señor. ¿Por qué ese que me dice no tiene marca específica? Es como, digamos, una manera de poder separar el grupo sanguíneo. Digamos, cuando se llegó a la conclusión de que, digamos, unos tenían una sola marca, otros las dos marcas, y en otros observaron que realmente no había ninguna marca, pues se llegó a esa como connotación, ¿sí? Entonces, esto, pues, ¿en qué nos llega o en qué incumbe? Es que, digamos, hablamos de donador universal y receptor universal. El receptor universal es el
AB positivo. ¿Por qué? Tiene las dos marcas, ¿sí? Que es el antígeno A y el antígeno B. Así como se dice coloquialmente, médico recibe de todos. Recibe de todo, puede recibir tanto ¿Y A, puede dar B, a todos? AB. No. Pero no puede dar a todos, sí. Entonces, sí, lastimosamente, él recibe de todos, pero no puede dar de todos. Y por el contrario está el O negativo, que es el donador universal, que él sí puede darle a todos, pero solamente puede recibir de O negativo, ¿sí? Entonces, esto pues para tener en cuenta, sí, que pues las personas que son AB positivo pueden recibir de todos los grupos sanguíneos, y los que son O nega, que son lastimosamente a veces los más escasos, sí, son los que pueden dar a cualquier persona que llegue a requerir algún hemocomponente. A ver, doctor Cristian, precisamente cuando hablamos de números, pues tiene que ver los milímetros, ¿se mide por milímetros o como cuando hablamos de sangre en la extracción, en la donación y en la transfusión? ¿Cuánto tenemos nosotros aproximadamente de sangre en nuestro organismo? En un promedio eso varía, obviamente hay ciertas características, no es un dato como tal exacto, es un rango, ¿sí? Que es aproximadamente entre 3.5 a 5.5 litros, ¿sí? Entonces, lo que se dona es aproximadamente 450 mililitros, que es menos del 10% total de sangre que tenemos, ¿sí? Entonces, no es una... ¿Ese es como el piso, el mínimo o médico? Sí, ¿Para donar? ese es estandarizado, sí, eso es lo... ¿Y para máximo también hay un techo o ese es el estándar? Ese es el estándar, sí, solamente... Si alguien quiere doblarse en la donación, ¿no es viable? ¿No es...? No es ¿O viable tiene que ir a debido... otra sección? No, digamos, se ha estandarizado hasta ese punto por lo mismo, para evitar, digamos, más reacciones adversas, que la persona presente algún tipo de complicación durante la donación, pues obviamente ya mayor cantidad de pérdida sanguínea durante la donación. Por eso se estandarizó que a 450 mililitros es lo que se llega a donar como máximo. Pues sigamos en esta parte pedagógica, en esta jornada del llamado a donar sangre y que es salvar vidas, como lo hemos manifestado constante y permanentemente en otras jornadas, y que es parte fundamental precisamente que de muchos estigmas se han creado en torno a donar sangre. En sí, ¿qué es la donación de sangre mecánicamente? Y en sí la otra, que es el complemento, que es la transfusión médica, aprovechando su presencia como profesional de la medicina, quien hace parte precisamente de ese equipo del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia. Sí, digamos, la donación de sangre como tal consiste en la obtención de hemocomponentes o de sangre a través de la extracción, pues obviamente debidamente segura y sencilla de una persona donante de sangre, ¿sí? Como lo decía anteriormente, lo que se dona son 450 mililitros, ¿sí? Es donde pues se extrae dichos componentes sanguíneos, ¿sí? Que posteriormente pues van a ser utilizados. Como tal, la donación de sangre consiste de eso, extracción de sangre a través pues de la donación como tal de una persona que va a hacer todo el proceso de donación, ¿sí? La transfusión, por el otro lado, es el uso de ese componente que ha sido donado, ¿sí? Para diferentes patologías en una persona, es la aplicación o ya la colocación como tal de ese componente sanguíneo o ese glóbulo rojo o lo que se llega a requerir a la persona para que pues obviamente como tratamiento para pues mejoría de su patología que llegue a tener. Entonces tenemos el que hace la donación, como por decirlo ya más pedagógicamente en la parte del banco, el que deposita, y el otro pues el que va a requerirlo o lo va a necesitar en su momento para pues ser aplicado. A ver, doctor Cristian, precisamente nos queda algo en el tintero cuando hablamos de todo el proceso, ya en la clasificación que se hace en el banco de sangre. ¿Qué pasa con aquella sangre que no se utiliza, que tiene unos vencimientos según lo que usted me manifestaba de algunos días, meses? ¿Qué se hace con esa sangre? Se preguntará más de uno, bueno, y esa que no se utiliza, la que se venció ya, la que ya no se puede utilizar. Sí, cuando ya cumplen su tiempo de vida media o su tiempo de funcionalidad, que ya lo habíamos hablado anteriormente, lo que se hace es el proceso de descarte ya como tal de la unidad del componente de sangre y se hace respectiva incineración, ¿sí? Para obviamente ya eso no va a ser utilizado más porque ya perdió sus características funcionales y por ende pues no se va a mantener almacenado y ya pues se hace el respectivo proceso de descarte y de incineración. El profesional de la salud, Cristian Daniel Sánchez Tapia, nos acompaña hoy, hace parte del equipo de profesionales
del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia para hablar de eso, de donación, la importancia precisamente de salvar vidas a través de lo que es esta actividad. A ver, médico, cuando hablamos de las edades, ¿qué edades? ¿Desde qué edad se puede comenzar a donar sangre? Y así como hablamos en todo, un piso y un techo. Sí, en este caso, digamos, uno de los requisitos obviamente es cumplir cierto rango de edad, ¿sí? Que inicia desde los 18 cuando ya se es mayor de edad y que culmina hasta los 65 años de edad, ¿sí? Ya pues 65 cumplidos aún pueden donar, ya los 66 sí ya pues excede ya el límite de edad para poder hacer el tipo de donación. De igual manera, pues a veces decimos también la diferencia, ¿hay diferencia en ese donante mujer, ese donante hombre? Me refiero en la calidad o en la cantidad de esa donación, ¿o es equilibrada? Digamos, teniendo en cuenta, Y lo mismo las edades, igual. Digamos, teniendo en cuenta las edades y teniendo en cuenta pues en esta parte del género, sí, digamos, las edades no influye mucho, digamos, lo que mayormente puede llegar a influir de pronto es en el riesgo de pronto de las reacciones adversas, ¿sí? Obviamente, digamos, en una persona pues joven o adulta media, ¿sí? El riesgo pues un poquito menos, ¿sí? En comparación de una persona ya adulta pues ya 60, 62 años, ¿sí? Pero de igual manera pues siempre el porcentaje o la estadística de reacciones adversas es muy baja, ¿sí? Pero es como uno de las características que nos pueden diferenciar en cuanto a las edades. De resto, en cuanto a calidad y cantidad es prácticamente la misma, ¿sí? Obviamente uno a raíz de que va pasando los años pues va a tener obviamente una disminución, sí, minuciosa, pero esto pues no cambia el hecho de que la calidad y la cantidad pues vaya a interferir en cuanto a la donación, ¿sí? En cuanto al género, tampoco hay una como tal diferencia, ¿sí? Lo único de diferencia entre mujeres y hombres es el tiempo en que pueden hacer una donación a otra, ¿sí? Que en el caso de hombres pues de cada 3 meses se puede hacer donación de sangre y en caso de mujeres cada 4 meses. Es decir, esa es la jornada en la cual de la periodicidad de esas sesiones de donar, estamos hablando de 3, 4 sesiones al año, de acuerdo lógicamente a lo perentorio, los exámenes correspectivos, previos, en fin, el análisis de la persona en su salud, en fin. Esa es la constante de 3, 4 jornadas al año. Sí, señor, exacto. Tres jornadas para parte de las mujeres y 4 al año para parte de los hombres. Son los tiempos mínimos establecidos para poder hacer una donación a otra. A ver, otro de los temas que comúnmente se dice, se manifiesta, en lo que tiene que ver de que la persona se engorda, que la persona se adelgaza, que la persona le da, que al extraerle, pues, 400 pesos, aproximadamente 1 litro. Un poquito menos de medio litro. Un menos litro, que entonces la ansiedad y que tiene que comer más porque de pronto mentalmente, entonces, porque doné sangre, entonces toca alimentarme más y qué sé yo. De eso, ¿qué podemos decir ya en la parte nutricional o en la parte de consumir, a lo que es en sí, lo que fue la donación? Sí, digamos que hay pues digamos ciertos mitos que a lo largo pues de la vida se han instaurado y que eso han hecho que muchas personas se abstengan a hacer el proceso de donación. Sí, uno de ellos, como tú lo mencionabas, es la parte de que el donar engorda, ¿sí? Hay unos dicen que adelgaza. Ojalá adelgazara de esa manera, tendríamos ahí un segundo beneficio. Sí. Pero lastimosamente no, digamos, la parte del peso, ya sea engordar o adelgazar, ya va más relacionada a variables nutricionales, comorbilidades o a variables hormonales que presente la persona, ¿sí? En cuanto a la alimentación, sí, digamos, se les dice o se aconseja que tienen que haber pasado menos de 4 horas desde la última ingesta alimentaria, ¿sí? Esto con el objetivo de tratar de disminuir también al máximo el riesgo de reacción adversa, ¿sí? Que puede llegar a presentar. Como le decía, es bajo las reacciones adversas que se presentan, pero aún así lo que siempre buscamos es tratar de que el porcentaje sea aún más mínimo de riesgo de reacciones adversas, y lo que buscamos con la ingesta alimentaria en las últimas 4 horas. Perdón. A ver, doctor Cristian, para enmarcar precisamente entonces de los requisitos respectivos, los fundamentales para yo ser donante, ¿qué requisitos fundamentales y que no pueden descartarse?
Sí, digamos que los requisitos fundamentales, primordiales, son obviamente primero cumplir el periodo de edad, que se encuentra entre los 18 y 65 años, que goce de una buena salud, ¿sí? Que tenga buenos hábitos saludables, que digamos pese por encima de los 50 kilogramos, que es el límite requerido, ¿sí? Esto pues hablado también, digamos, ¿por qué 50? Porque si tenemos un peso por debajo, el volumen sanguíneo es mucho menor, ¿sí? Entonces el riesgo de que presente una reacción un poquito más grave es más alto, ¿sí? Por ende se decidió que pues el límite o el requerido es de 50 kilogramos, ¿sí? Digamos, no haber tenido tatuajes en los últimos seis meses o no haber tenido cirugías en los últimos 6 meses. Son como, digamos, los requisitos primordiales. Otros de ellos es no haber consumido algún tipo de medicamentos, como son los antibióticos, ¿sí? Los antiparasitarios, que son para las purgas, o los antimicóticos, que son medicamentos usados para ciertos tipos de infecciones por hongos, ¿sí? Si son utilizados esos medicamentos, hay que tener un tiempo de espera de 15 días, ¿sí? Para poder hacer una donación segura, ¿sí? Y no haber tenido sobre todo ningún proceso infeccioso, ni gripa, ni resfriados en los últimos 15 días. De esta manera pues nos cercioramos de que todo pues vaya cumpliendo los requisitos correspondientes. Otros de los mitos, por ejemplo, de pronto hay algún horario que dice que en la mañana es conveniente, que en la tarde, qué sé yo, en eso no altera de una u otra manera la calidad de la donación. En cuanto a la donación, no hay digamos, algo que diga que el donar en la mañana o el donar en la tarde o en la noche sea mejor, sea peor, sea pues más conveniente o no más conveniente. Realmente a cualquier horario se puede obviamente hacer la donación, siempre y cuando teniendo en cuenta de al menos también haber dormido 5 horas mínimas de corrido, ¿sí? No partidas en diferentes horarios, sino 5 horitas como mínimo de corrido, para de esta manera pues cumplir con ese también requisito, pero cuanto horario pues no hay ninguna diferencia relevante. A ver, médico, a quienes nos están observando y estamos hablando hoy de la donación de sangre, la importancia precisamente de salvar vidas, le pregunto, usted le dirá a los amigos televidentes, la importancia precisamente es en convertirnos en donantes. Sí, digamos que hoy en día lastimosamente no tenemos ese hábito de hacer una donación voluntaria, ¿sí? Que es lo que realmente como banco de sangre desearíamos y sería lo mejor para poder tener, digamos, las reservas cada vez que sean necesarias y no tener, digamos, ciertos meses donde hay un déficit como es ahorita en el mes de enero. Sí, realmente pues la invitación es a poder hacer la donación, poder acercarnos. Realmente la donación es un proceso altruista, es un proceso gratis, seguro y sencillo en el cual podemos ayudar a diferentes personas que requieren o necesitan o esperan de esa ayuda, ¿sí? Para poder mejorar su salud, ¿sí? Y poder recibir los diferentes tratamientos que sean requeridos, ¿sí? Entonces realmente es un proceso sencillo, es rápido, ¿sí? Demora entre 20 a 30 minutos. No requiere, digamos, de formularios extensos, no requiere no es algo como realmente abrumador para poder, digamos, tener la opción de poder ayudar a diferentes personas o pacientes, niños, adultos mayores que realmente hoy en día requieren pues de dichos componentes. Entonces realmente sí la invitación es acercarnos al banco de sangre, ¿sí? En este caso pues el del Hospital Internacional de Colombia, en la sede en Piedecuesta, ¿sí? Que es un banco que se encuentra en el sótano 1 del Hospital Internacional de Colombia y que cuenta con un horario demasiado asequible, que son 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sí? Además de eso contamos con un equipo de campaña que se instala en el Instituto Cardiovascular, cerca al Parque de la Salud, ahí por el bosque, donde también personas que les quede más fácil o les quede más cerca poder hacer esa donación, allí pueden hacerlo sin ningún inconveniente. A ver, médico, pues volvemos a través del banco financiero y el banco de sangre. En este momento, cuando hablamos de este banco, ¿cómo estamos en existencia? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en déficit? ¿Cómo estamos? No financieramente, pero sí en lo que es los glóbulos rojos, las plaquetas y la sangre en sí.
Sí, lastimosamente hoy en día, al mes de enero, sí presentamos, digamos, una disminución de la captación o el número de donantes de aproximadamente un 50% con respecto a a los diferentes otros meses. Esto pues obviamente va de la mano pues con diferentes factores de que gente va de vacaciones, fin de año, a visitar a familiares. Entonces ha disminuido un poco la obtención de los hemoderivados o de la sangre y pues obviamente lastimosamente las personas que lo requieren sí no disminuyen. Entonces por eso hoy sí tenemos pues un déficit bastante pues considerable, que el cual obviamente la invitación es poder mantener ese stock o ese almacenamiento para que pues no tengamos que digamos recurrir o tener que correr en algún momento de emergencia pues para su respectivo uso. Además, pues médico, pues hay que entender que potencialmente en cualquier momento yo necesito, mi familiar necesita, cualquier semejante necesita, el vecino, porque infortunadamente muchas veces es de un momento para otro, ¿no? No queremos crear pánico, pero un accidente, se nos acrecienta una patología, en fin, de la importancia en que, como popularmente se dice, en cualquier momento podemos o pueden necesitar lo que tiene que ver con esa donación, una transfusión. Claro, sí señor, o sea, lastimosamente pues no estamos libres de presentar cualquier necesidad de alguno de los componentes que se pueden donar. Entonces, realmente sí, por eso obviamente la captación o la donación es tan importante, porque sí tenemos, digamos, a veces la costumbre de que cuando requiere de nuestro familiar, amigo, vecino, es cuando realmente acudimos. Sí, digamos, la invitación no es tanto a acudir solamente cuando lo requiere mi familiar, mi vecino, mi amigo de toda la vida, sino también hacerlo con regularidad, ¿sí? De manera voluntaria, habitual, para de esta manera, como lo decía anteriormente, poder mantener unos stock o tener un almacenamiento el cual pues, nos permita suplir todas las necesidades que en algún momento de un día para otro pueden llegar a aparecer y que pues obviamente requieren de su atención. A ver, hablaba usted y me decía, médico, que precisamente pues esta temporada, esta época de fin de año, comienzo de año, y automáticamente pues me imagino hay unos picos, ¿no? Unos picos que durante el resto de año, el calendario por X o Y razón, me especifica usted una, pues la gente se va a vacaciones, la gente está en la fiesta, la gente está compartiendo, en fin, y comienzo de año. El resto de año, ¿cómo es el comportamiento que tenemos caracterizado, por ejemplo, ahí en el Banco Internacional de Colombia, el Banco de Sangre? Sí, digamos, en cuanto, digamos, para hablar de números un poco relativo, porque hay días donde se hace una gran captación, se hace una gran almacenamiento de componentes sanguíneos, como hay días que son un poquito más, sí, como más tranquilos, más flojitos, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces, pero digamos, como los meses donde más se ve afectado es a finales y a principio de año, ¿sí? Por los factores que anteriormente habíamos hablado. Pero de igual manera lo que es, digamos, el resto de años se logra obtener pues una captación considerable, no digamos la que realmente desearíamos, sí, pero sí se logra pues obviamente mantener ciertos estándares pues para suplir todas las necesidades correspondientes. A ver, médico, por ejemplo, las transfusiones, así como decimos que hay un mínimo, ¿no? Así sea 3 o 4 dentro del periodo del año, de menos de 1 litro, hay personas que necesitan más de esa dosis, no más de ese litro. Es para se hacer un parangón, se presenta esa situación a menudo. Me refiero a las transfusiones ya cuando requiera por las patologías correspondientes. Sí, digamos que hay personas que llegan a necesitar, digamos, 2, 3 unidades de glóbulos rojos, por ejemplo, para poder, digamos, suplir o mejorar las condiciones de salud. Sí, digamos, eso depende obviamente de cada patología, de cada persona en específico, de cada condición que requiera la persona, pero sí, digamos, hay casos donde requieren digamos, más de 1 unidad o 2 unidades, 3 unidades de glóbulos rojos para poder llegar a suplir o a mejorar ese déficit que ha presentado por la patología o condición que presenta la persona. Cuando hablamos de unidad, ¿equivale a los militrajes que usted manifiesta o puede No, ser más o menos de la ya, dosis? no, ya es diferente porque digamos ahí digamos en la unidad de glóbulo rojo, como bien lo dice, es solamente el glóbulo rojo. ¿Sí? Ya es uno de los componentes que se ha fraccionado de la donación que hizo una persona.
Entonces, de la donación que hizo una persona, como hemos dicho anteriormente, se fracciona y esa bolsita de glóbulo rojo es la que posteriormente pues, va a ser utilizada para la transfusión, ¿sí? Y dependiendo obviamente, digamos, de factores como la hemoglobina, que es pues, un parámetro para poder medir los glóbulos rojos, dependiendo pues, del déficit que requiera, va a ser pues, la indicación de 1, 2 o 3 unidades según corresponda pues, cada persona. A ver, médico, como en todo, y más tratándose, pues volvemos a, pues no son tanto mitos, sino a veces pues se lleva un voz a voz, o a veces la desconfianza en que dice, pues yo no, ¿qué garantías tengo yo? Voy a donar primero la parte higiénica, de igual manera todos los elementos que se emplean para la extracción, para la donación, es de garantía también. Yo como que voy a donar, pues también estoy ahí, como necesito esa confianza, ¿no? ¿Qué Claro. podemos decir de eso? Sí, claro que sí, digamos, todo el proceso de donación es un proceso donde está hecho con todas las normas de bioseguridad, tanto como personal de salud, sí, tanto como todo el equipo que se utiliza es totalmente estéril y de un solo uso. ¿Sí? Siempre se destapa enfrente del donante para que él tenga pues, la confianza y la seguridad de que lo que se está usando es totalmente estéril, de uso único y que no es reutilizable. ¿Sí? Posteriormente a que el donante ha hecho su donación o se ha hecho la extracción de sangre, todo eso, digamos, todos los cables, los tubos, todo lo que se ha utilizado en esa persona es totalmente descartado y obviamente desechado, ¿sí? Porque solamente es una bolsita o un equipo para pues, un donante o una persona y de esa manera pues, cada uno pues, tiene su equipo totalmente estéril y con total seguridad de que no va a tener ninguna repercusión, no va a tener ninguna infección o va a adquirir algo secundario a la donación. De igual manera, pues el equipo de profesionales que están ahí, pues con todo lo que tiene que ver con eso, con ese profesionalismo y todo lo correspondiente, ¿no? Sí, claro, exacto. Ustedes tienen todas las normas de bioseguridad, todas las normas de asepsia, de limpieza, todo pues correspondiente según los criterios o lo que nos compete, ¿sí? Para poder, digamos, darle la seguridad y la tranquilidad sobre todo a las personas que a veces tienen como todavía ese mito o esa creencia de que pues el donar puede llegar a generarme una infección o contagiarme de algo o que eso ya lo utilizaron con otra persona. Entonces, la manera en que nosotros le damos esa seguridad al donante para que pues tenga la certeza de que todo el proceso que se está haciendo es totalmente seguro para él. A ver, médico, algo característico también ya en lo que voluntariamente, pues por una u otra razón, hay gente pues tiene la disponibilidad, ¿no? Voy allá, me desplazo hacia el sótano 1 del Hospital Internacional. Sí, señor. Otro pues es los volantes, los satélites, ¿no? Esas facilidades también, ¿no? Porque, pues, vuelvo e insisto, por la disponibilidad, por el tiempo, qué sé yo, son las dos formas en las que puedo yo, como donante voluntario, pues, acceder, ¿no? Sí, señor. Para resaltar las brigadas, las jornadas, las campañas que usted hace extramuralmente y las otras que están allá permanentemente en el Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia. Sí, señor, sí, exacto. Digamos, sí, obviamente hay personas que les cuesta, les queda un poco más difícil el poder acercarse al Hospital Internacional de Colombia en el sótano 1. Sí se hacen diferentes tipos de campañas, como la que mencionaba anteriormente, el Instituto Cardiovascular, para personas que, digamos, les quede más asequible, les quede más cercana poder, digamos, hacer esa contribución, esa donación, pues puedan hacerlo de una manera pues más sencilla, más a gusto y pues obviamente con el tiempo que ellos quieran tener. Me decía cada amigo, pues en ese momento que estaban donando sangre, pues hay un nutriente, todavía dan un alimento, una bebida, un alimento, un nutriente, una galleta, qué sé yo. Normalmente, digamos, un incentivo. Eso, digamos, después de la donación, digamos... ¿Porque lo requiere o simplemente porque como un detalle? Sí, es como, digamos, una especie de detalle que se tiene con el donante, ¿sí? Entonces, y es una manera, digamos, como una de las recomendaciones que siempre también se le hacen a las personas posterior a la donación, es que pues tengan una ingesta de líquidos, obviamente un poco mayor a lo habitual, debido pues a la pérdida sanguínea que tuvo, y pues obviamente la ingesta alimentaria correspondiente, ¿sí? Pero se hace así como un incentivo, pues, de como de agradecimiento por su contribución a las personas que lo requieren. Más por detalle que por cualquier otra situación, porque si yo dono sangre, entonces también entre esos mitos es que
si comía un plato de, qué sé yo, cualquier alimento, entonces tengo que doblarme y todo el día y esa semana. Eso es otro de los mitos que hay también, ¿no? O sea que debo consumir más alimentos de los que normalmente venía consumiendo porque perdí energía, perdí sangre, como se dice popularmente. Popularmente, sí, pero digamos no tiene como una relación, digamos, el que donemos sangre y que necesitemos todos los días estar teniendo una ingesta más de la usual, sino lo recomendable es que siempre después de las donaciones tengamos una ingesta, tanto más que todo, sobre todo líquida, para poder recuperar el volumen que se presentó en dicha donación, y pues su respectiva ingesta alimentaria pues para mantener obviamente la suplencia, ¿sí? Pero como tal no hay como una relación así grande de que voy a donar sangre o dono sangre, tengo que consumir mejor dicho, no sea un achaque para consumir exacto, más. para consumir más de lo usual, ¿sí? Seguir su alimentación común y corriente como la viene haciendo, con hábitos saludables, ¿sí? Lo único de recomendaciones por el día en que hizo la donación, abundante ingesta de líquidos y pues su ingesta normal de alimentos como común y corriente lo viene haciendo. Al médico, ese casi litro que yo en la donación me extraen, ¿lo vuelvo a recuperar y en cuánto tiempo aproximadamente? Sí, esa pérdida que se tiene, los 450 mililitros, tiene un proceso de recuperación, de ahí deriva los tiempos de donación entre cada una de ellas, ¿sí? Digamos, como lo hemos dicho desde el inicio, la sangre tiene diferentes componentes, el plasma, ¿sí? Están los glóbulos rojos y pues ellos tienen diferentes tiempos de recuperación. Por ejemplo, el plasma, que es la componente líquido de la sangre, demora en recuperar entre 48 y 72 horas posterior a la donación. Ya el glóbulo rojo, ¿sí? Como tal, sí tiene un tiempo de espera o un tiempo de recuperación un poco más prolongado, que es de 6 a 8 semanas, ¿sí? Por eso de ahí deriva el tiempo de donaciones, para poder cerciorarnos de que obviamente luego el donar seguido le vaya a generar una repercusión a la persona. O sea, hay diferencias en organismos que la recuperan más rápido que otras, ¿sí? No, ¿O es un estándar? Es un estándar, sí. Digamos, la persona como tal, después de la donación, demora en recuperar, como le decía, el glóbulo rojo, sí, que es uno de los componentes de la sangre, y el más demorado en recuperar es de 6 a 8 semanas en su totalidad, ¿sí? Ellos inician, inmediatamente después de la extracción, el cuerpo capta la señal de que tuvo una pérdida, ¿sí? Sanguínea, e inicia el proceso de recuperación, ¿sí? O de renovación de sangre, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces es el tiempo en el que el cuerpo demora en recuperar el porcentaje donado en su momento, que es de 6 a 8 semanas. Es decir, a veces también en los mitos se dice, es que me está sobrando como sangre, voy a donar. O sea, no se presenta esa situación, es un mito. Más bien falta cuando se presentan síntomas de anemia, tal vez los dos extremos, médico. Sí, digamos... anemia tiene que ver con la sangre, ¿no? Falencias, entonces sí. Los dos extremos. La anemia sí es cuando, o se llama cuando hay un déficit, una disminución de los niveles de hemoglobina, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, en uno de los procesos en los cuales se hace la selección del donante es donde medimos la hemoglobina, ¿sí? Para de esta manera poder cerciorarnos de que si está bajita y tiene anemia, pues no podemos donar en el momento. Lo ideal es obviamente acudir al médico, evaluar. Al contrario, hay que colocarle. Por el contrario, sí, hay que administrarle. Entonces, sí, de esa manera pues nos cercioramos de que se encuentre dentro de los rangos, y de esa manera si está por debajo o está por encima, sí, ahí sí nos tocaría obviamente tener un tiempo de espera, evaluar pues las razones ya por su médico de su EPS, del por qué está por fuera, ya sea por debajo o por encima, los niveles de hemoglobina, y pues de esa manera, si todo está bien, podemos hacer nuevamente el intento de donación. Es decir, cuando hay superávit de hemoglobina tampoco es factible la donación. Exacto, tampoco es factible, porque pues tenemos que cerciorarnos de por qué están un poco aumentados los niveles de hemoglobina, ¿sí? Entonces, para pues obviamente descartar diferentes patologías que pueden llegar a generarse. Es decir, ahí no puede decir esa persona que tiene los niveles de hemoglobina altos, decir es que me está sobrando sangre. Exacto, sí. Es totalmente diferente. Es totalmente aparte, sí, señor. Pues médico, nuevamente entonces recordemos los sitios, recordemos los horarios, donde quien quiera donar sangre pues es salvar vidas, y que lógicamente recordemos el sitio exacto,
los horarios, ya sea de lo que tiene que ver ahí en el sector de donde está ubicado o extramuralmente? Sí, digamos, nuevamente pues hacerle la invitación a todos los que nos están viendo en este programa para que acudan a los diferentes equipos o los diferentes lugares para poder hacer las respectivas donaciones, que hoy en día pues es de bastante importancia. ¿Sí? Como le decía anteriormente, uno de ellos es el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en el sótano 1, ¿sí? Donde tenemos un horario bastante flexible, que es de 24 horas al día y 7 días a la semana. ¿Sí? En cualquier momento que deseen acudir, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Y el otro pues es un equipo de campaña que se encuentra ubicado en el Instituto Cardiovascular, cerca al Parque de la Salud, ¿sí? Que pues maneja un horario ya de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 y media de la tarde. ¿Sí? Son esos dos puntos donde se pueden acercar para poder hacer la respectiva donación, que realmente muchas personas, niños, adultos mayores, van a quedar totalmente agradecidos por esa aportación gratuita, sencilla y altruista que pues se puede hacer para pues mejorar la calidad de vida y de salud de una persona que lo llegue a requerir. ¿Cada institución tiene su banco de sangre? No, digamos... Aislada, es decir, el hospital, otras instituciones, cada institución tiene aparte su banco. Normalmente, digamos, cada clínica sí tiene, digamos, como su convenio con diferentes bancos, ¿sí? Que es totalmente diferente. Pero, digamos, en el caso de nosotros, manejamos solamente la sede principal, que es la parte del sótano 1 en la sede de Piedecuesta, y el equipo de campaña que siempre pues hace todo el proceso a nivel de donación en el Instituto Cardiovascular de Colombia, que es de lunes a sábado. Es decir, me refería si, por ejemplo, algunos hospital departamental tiene su banco también. Sí, digamos, pues no es que tengan como su banco, sino pueden llegar a tener, digamos, diferentes hospitales o clínicas, pueden llegar a tener su convenio con diferente banco, donde ese banco pues le va a suplir las necesidades a los pues, pacientes que tenga esa clínica. Es decir, de instituciones hay transfusiones, hay transacciones, ¿no? Es decir, cuando hay superávit en el Hospital Internacional de Colombia, pues si alguna otra entidad lo necesita, o viceversa, ¿sí? Sí, señor. Transacciones y transfusiones, que en este momento pues trayéndolo la parte financiera y la parte de sangre, pues desde ese punto de vista lo veo parecido. Pues médico Cristian Daniel Sánchez Tapies, a usted como quien hace parte de ese equipo del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Colombia, muy formal por esos aportes pedagógicos. De igual manera pues reiteremos esa invitación para que las personas salvemos vidas de esta manera a través de la donación, porque en cualquier momento se necesitan las transfusiones y que lógicamente es una frase muy amplia: donando sangre se salvan vidas. Reiteremos entonces esa invitación y muy formal el que nos haya acompañado acá en el set del Magazine de Noche. Sí, digamos, por último, nuevamente pues hacerles esa gran invitación para que acudamos a los diferentes sitios para poder hacer lo respectivo donación de sangre, tener en cuenta que lastimosamente este líquido tan esencial para la vida no es fabricable, sino solamente la fábrica es nosotros mismos, los seres humanos, y que pues a través de una donación podemos salvar 3 vidas. Entonces el impacto que puede llegar a tener una donación de sangre en diferentes personas es bastante grande y pues es un proceso, como lo decía anteriormente, altruista, seguro, sencillo y gratis, ¿sí? Donde podemos realmente aportar ese granito a la mejoría de la salud de diferentes personas que se encuentran en diferentes condiciones complejas de salud. Entonces la invitación realmente es a que acudamos, ¿sí? En cualquier momento del día, podamos ir, ¿sí? Con toda la disposición, de igual manera pues poder hacer esta donación que hoy en día realmente es bastante vital para pues, nosotros como seres humanos. Pues nuevamente muy formal a usted, médico Cristian Daniel Sánchez Tapies, por esta información y esta convocatoria de este llamado a donar sangre. De igual forma, a ustedes, amigas y amigos televidentes, y que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del canal 2 de Digitel.
De igual manera, el contacto vía WhatsApp, ustedes que están liderando diferentes proyectos, actividades, convocatorias en la vereda, en el barrio, en el municipio, en los diferentes temas que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la política, con la parte religiosa, en fin, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen poblaciones de niños, de jóvenes, de adultos, población en general, nos pueden contactar al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.